Muy buenos días. Quien les habla es Nicole Berneck. Soy geógrafa, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y hoy tenemos un pequeño cambio en nuestro programa por problemas personales que ha tenido el ponente, el conferencista previsto. Entonces, hoy les vamos, en este mes de julio, en este mes patrio, les vamos a hablar un poco más de nuestro país. Al ir conociendo más nuestra geografía, nuestro territorio, es una manera también de apropiarse de este territorio, de valorarlo mejor y de cuidarlo mejor. Y es lo que en este mes patrio quisiéramos contar ya. También quisiéramos decirles que hemos colgado en PDF un número especial del boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, del boletín de 1961, y específicamente de un artículo sumamente interesante sobre los italianos en los Andes del Perú. Hoy ya les vamos a invitar a conocer las más altas cumbres. De un lado, a través del PDF y en memoria de este patrimonio extraordinario que tiene, que encierra la Sociedad Geográfica de Lima desde 1888, y de otro lado, a través de una pequeña exposición y sobre todo un video de una exposición junto con Agua Sustento de Vida. Ante todo, yo quisiera agradecer a todos los que nos siguen, todos los que nos escuchan, agradecer la fidelidad que tienen a esos martes geográficos. Estamos en el 33º año continuamente de martes geográficos. Gracias por seguirlos, gracias por animarnos también a seguir adelante. Y sin más, voy a poner la pantalla y voy a poner sin más el video que quiero presentarles. El Apu Pariacaca, señor de hielo, Apu de hielo, uno de los grandes apus que tenemos y que estaba totalmente en conectividad total con Pachacamac, el dios Pachacamac. Costa y sierra, hermanadas. Y vamos a ver cómo, mire, esos glaciares vírgenes que nos quedan maravillosos. Mire este artículo que les recomiendo leer, son apenas 13 páginas del alpinista andinista Mario Fantin, que nos habla de un extraordinario viaje que ha hecho todo un grupo de italianos, tantos a través de varias regiones del Perú, pero sobre todo en el sur y tanto en la zona del Verónica, ¿no? De la Verónica, donde han tenido mucho trabajo. Ellos han logrado conquistar 11 cimas vírgenes en 1958, es impresionante. También el glaciar de Yucay, que se une al de Chicón, este famoso glaciar tan peligroso, bien conocido de los cusqueños. Y finalmente, también algunos de ellos han hecho recorrido a la Cordillera Blanca,
a flanco del Valle del Río Santa. El material fotográfico que han tenido durante su permanencia en los glaciares del Perú ha sido de más de 4.500 fotos en blanco y en color y más de 1.700 metros de film en colores 16 milímetros. Por eso ponemos estos testimonios que año a año se han acumulado a través de nuestros boletines. Hoy día vamos a ver 6 puntos. Primero, el agua, fuente y sustento de la vida. Descubrir luego el Apu Pariacaca o Pariacaca. Seguidamente, ver el agua y las comunidades campesinas. Luego, el retroceso inexorable actual de los glaciares. Haremos un alto, veremos el video Agua, Sustento de Vida, Pariacaca, hecho en 2016, antes de tener las palabras de Dennis Ferguson sobre el proyecto forjador de responsabilidad, Agua, Sustento de Vida. El agua realmente es fuente y sustento de la vida. Cada gota de agua es una gota de vida. Podemos ir a todas las comunidades antiguas, podemos pasearnos por la historia. Desde el punto de vista cosmológico, se creyó que el agua era el origen del universo. Desde el técnico se inventaron grandes artificios, espectaculares obras de ingeniería utilizadas hasta hoy. Pero el culto a las aguas gozó de gran aceptación, tanto en Asia, en China, en India, en la España romana, antes en la prerromana, destacándose las aguas termales sagradas para los pueblos primitivos como para los de mayor cultura como el pueblo romano. En la América precolombina se puede observar la preponderancia del agua en el mito maya de la creación, impulso creador de vida, elemento constitutivo de todos los seres vivos y dinámica de la fertilidad femenina para los mayas. Pero en nuestro país también tenemos huellas incontables. Hacia 5.000 años antes del presente, las poblaciones del Valle de Supe, en la costa norcentral del Perú, ya habían logrado condiciones productivas, agrícolas y pesqueras, y una economía complementaria agropesquera sustentada, como lo sustenta la civilización Caral, que la doctora Ruth Shadi ha estudiado y sigue haciendo, descubriéndonos este saber hacer, esta ingeniería, este maravilloso aporte para, no solamente para nosotros, pero para aprender algo más, para una mejor gestión de todos los recursos. Ahí tenemos unas vistas de Caral y sabemos muy bien que la relación entre el colectivo social organizado por las autoridades de los ayllus y el Estado integrado por los curacas, ¿no?, se mantuvo como sistema social y político desde la civilización Caral hasta el final del imperio inca. ¿Cómo no recordar en nuestros arenales las chacras hundidas que permiten aprovechar hasta hoy la humedad al interior del suelo y no repensar en las zonas de chilcas, pero también en los camellones y en tantos otros ambientes
que tenemos en nuestras tierras, sean de zanjas, drenes, huachaques. Lo describió muy bien el ingeniero Alberto Regal, ya desde tiempo fallecido, 30 años, ¿no? Profesor de la profesor de la Universidad Católica del Perú, en uno de sus libros, Política hidráulica del Imperio Inca. Lo describió valle por valle, algo impresionante, pero como no, era necesario, porque los antiguos nos han dejado un sistema tan avanzado en el manejo geohidrológico como lo testimonia las amunas que tenemos en todo Huarochirí, aplicados en la zona más alta de los valles de la costa central, ¿no? Como en el valle de Santa Eulalia, pero también del valle del Lurín, de Mala. Con estas amunas se solucionaron el problema de la escasez del agua. El agua se sembraba en el territorio altoandino mediante la conducción de la misma desde las lagunas hasta lugares geológicamente permeables donde infiltraba para luego extraerla en manantiales o puquios excavados a cada cierta distancia a lo largo de la cuenca. Tecnología similar fue aplicada en la costa sur mediante galerías filtrantes, pero no puedo olvidar a los cusqueños que en el valle del Guatanay, para la zona inclusive desde el Cusco, ¿no? Han construido galerías filtrantes para tener más agua para la ciudad del Cusco y para los cultivos del Valle Sur. Esta extraordinaria gestión del agua permitió el abastecimiento de las ciudadelas, cuya constante eran los depósitos y pozos de agua. Es así que el abastecimiento de agua en Choncho se realizó a través de más de 140 pozos, pero también pueden ver varios otros estudios, como los hechos por Mogrovero y Makovsky en Cajamarquilla, y que nos muestra también una arquitectura impresionante del agua que permite que el río Huaycoloro trajo agua permanentemente a través de canales y reservorios en Cajamarquilla. También lo trabajó Tavera. En Machu Picchu tenemos que recordar también cómo en aquella ciudadela ícono de nuestro país, los incas se han enfrentado a pendientes muy pronunciadas y escarpadas. Indudablemente eran maestros en la domesticación de la pendiente, pero han logrado tener acceso al agua al determinar la ubicación exacta de la fuente y si satisfacía anticipadamente las necesidades de la población. Y es en una escarpada loma de la montaña hacia el norte de Machu Picchu que la fuente existe, es alimentada por una cuenca hidrográfica tributaria de 16.3 hectáreas, que a su vez se abastecía del drenaje de una cuenca hidrogeológica mucho más grande, como lo han demostrado Wright y Brown. Yo quisiera no darle tanta data, pero recordar esta obra impresionante que es Tipon. También Bright la ha trabajado en detalle y sobre todo esta infografía que hizo la Autoridad Nacional del Agua destacando cómo nuestro país a nivel prehispánico estaba tan sensible ante el agua. Mitos, religiosidad,
pero también grandes ingenieros y arquitectos del agua. Este monolito impresionante que es la piedra del agua nos cuenta a través de diversas alegorías y signos ideográficos el carácter mágico de este colector en el que el cielo llevaba, desde el cielo caían las lluvias y uno puede acercarse a eso y aprender de eso. Pero indudablemente también los drones nos permiten, y ahí agradezco a Corbidi haberme autorizado a publicar sus imágenes, ¿no?, de drones que nos muestran los humedales que hay, la altitud en la cual se encuentra y también como si nos acercamos podemos ir más ahí y ver cómo este terreno, esos bofedales, wetlands, son impresionantes. Una ramificación increíble de pequeñísimos colectores que van juntándose, formando quebradillas, riachuelos, quebradas, ríos, hasta el río Rímac de un lado y otro. Y todo eso desde el agua que filtra del Pariacaca, del Apu, del Señor del hielo, de los hielos. De este Apu reconocido, como ustedes lo pueden ver aquí, desde este mapa colonial de la provincia de los Yauyos, donde aparece el Tamboreal de San Francisco, el camino del Cusco, no por la sierra, pero donde ahí ven escrito Pariacaca y que va directamente hacia Pachacamac. Yo quisiera, sin embargo, mostrarle un mapa hecho por un miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, la profesora Mari Carmen Carrasco, donde van a entender lo difícil y lo complejo que es nuestra estructura hidromorfológica, donde tenemos aquí la división, si siguen la flechita, la división entre la vertiente del Atlántico, la vertiente amazónica, no andina amazónica, es la cuenca del Mantaro, y aquí es la vertiente del Pacífico. Y tenemos la cuenca del río Rímac, ustedes ven su confluencia con el río Blanco, ¿no?, que ahí sale del Pariacaca. La cuenca del Lurín, donde el último glaciar ya se fue, y la cuenca del río Mala, que cuenta con también una buena cantidad de glaciar, y la cuenca del río Cañete. Es importante porque muchos alumnos jóvenes piensan que el Lurín es también una cuenca que va hacia la divisoria, y no, pueden ver claramente ahí que no es así. Entonces, lo que me interesa hoy es esta cordillera del Pariacaca, y lo vamos a ver rápidamente. Cordillera del Pariacaca, donde hay el río Blanco, afluente del Rímac, el río Parac, el río Lurín, el río Mala y el río Cañete, donde hay glaciares, ¿no? Ustedes van a ver en el río Blanco, voy a retomar el río Lurín, ¿no?, y el río Mala y el río Cañete, y muchísimas lagunas. Las cimas más altas de las cuencas de los ríos
Blanco, Mala y Cañete constituyen la divisoria de agua continental. Y los dos picos más altos de aquella divisoria son las aristas del Pariacaca, ¿no? Culminando a más de 5.800 metros sobre el nivel del mar y expresando de alguna u otra manera la dualidad de la divinidad Pariacaca a semejanza de la representación de Pachacamac. Y vamos a seguir. Entonces, ahí vemos la distribución de los glaciares de dos maneras distintas, ¿no? La vemos por orientación y observamos, es muy sencillo ver que es todo lo que está hacia el sur, hacia el suroeste y sureste, donde hay más glaciares. Según Jorge Chancos, y en su excelente trabajo sobre el deshielo del río Rímac, publicado por la Sociedad, vemos que la cordillera del Pariacaca contaba con 67 glaciares en 61 y se extendía a lo largo de 220 kilómetros, formando un verdadero desierto de hielo, a menudo llamada también Cordillera de la Escalera o Cordillera de Huarochirí. Los 8 glaciares más importantes están en esas cuencas del Cañete, Mala, Mantaro y Rímac. Son el Tiquia a 5.897 metros, el Yongote a 5.780 metros, el Pariacaca a 5.765 metros, el Corihuasi 5.758, el pico sur del Suerecocha a 5.720 metros, el Antachare a 5.660 metros, el Colqueprucro 5.651 metros y el Suicón a 5.650 metros. En 20 años casi después, exactamente 18, Morales Arnao ha estimado que de los quedaba solamente 21.74 metros de espesor en promedio de hielo y solamente 116 kilómetros de los 220 kilómetros observados por Chancos, 30 años después. Es impresionante y actualmente sabemos que es cada vez más importante. Hay muchas lagunas, pero hay que recordar que si bien es cierto en total yo puedo encontrar más lagunas en el Rímac, significa indudablemente el deshielo más fuerte de un río que mira hacia el norte, mientras que otros miran hacia el sur, ¿no? Pero también el Cañete es realmente el que más lagunas tiene. Es importante no solamente ver eso, porque cada vez que nos alejamos también del propio Pariacaca, podemos ver a los pies, paseando por los caminos, tantos pastores, tantos campesinos, comuneros y todo, que creo que es sumamente importante hablar de esas comunidades que son 30 en total, que viven en torno a la cordillera de Pariacaca, obteniendo del Señor de los Señores de hielo las aguas de la fusión glacial vitales para asegurar los cultivos altoandinos, asegurar
el crecimiento de los pastizales, bebederos para la ganadería, brindar seguridad alimentaria a aquellas comunidades organizadas en parcialidades. Aun cuando migran los habitantes, siguen esas comunidades conservando una cierta tradición. Y ven ustedes que más hay indudablemente en el Río Blanco, en el Lurín, en Mala. Yo he tomado solamente del Alto Cañete, sino la lista era interminable, ¿no? Pero solamente quiero mostrarles que hay dos cosas en esas comunidades, una horizontalidad y equidad del trabajo, un sistema intercalado entre trabajos individuales en el terreno que ha otorgado la parcialidad y trabajos colectivos con las faenas, las siembras colectivas, el siembra y cosecha del agua, la limpieza de acequias, las fiestas del agua, las fiestas de los cultivos. Y no hay una mayor especialización del trabajo, pero de otro lado hay relaciones de distribución. La economía agropecuaria tiene dos subdinámicas, autoconsumo y trueque. Y ahí tenemos un mapa de este trueque donde podemos ver que hay dos tipos de camino, un camino que hay muchos caminos, yo quiero precisarles solamente el que va a Miraflores, que es muy cerca, que es la famosa ruta de la papa entre Tanta y Miraflores. Papas que son cultivadas naturalmente, sin químicos, que se cambia carne contra papa. De Miraflores a Tanta y solamente 12 horas. Pero hay también la ruta del trigo, cebada, habas, de Tanta en el corazón hasta pasando por San Lorenzo hasta Mariatana, que ahí es otra cosa, es mucho más largo y son 2 días de camino y se trueca mantas y frazadas contra trigo, cebadas y habas. A menudo las caminatas son largas, duras, y suele hacerse 5 a 6 viajes al año. Se cargan las llamas que soportan 60 a 70 kilogramos. Hoy hay menos llamas, la migración de los jóvenes está cambiando las cosas, pero también hay un gravísimo problema, es que año tras año disminuye el caudal de los ríos, desaparecen los pluviales, afectando la producción agropecuaria, las cosechas, reduciendo la alimentación de animales y vulnerando la seguridad de las personas, aumentando la pobreza. Por eso es tan importante algunos proyectos como los de siembra y cosecha del agua. Vemos que enfrentamos un inexorable retroceso de los glaciares. Y lo vemos desde esas vistas que han sido tomadas. Ahí tenemos realmente en 61 la cordillera de Pariacaca, ven aquí, toda blanca, con 53 glaciares, con 35.75 kilómetros cuadrados, y 50 años después, la misma cordillera con una superficie de 12.3 kilómetros cuadrados y solo 31 glaciares. Yo no creo que eso merece algunos comentarios, pero sí una pregunta. ¿Qué sucederá cuando la gran montaña sagrada de los incas, el Pariacaca, perderá su poncho de hielo? ¿Cuántas nuevas lagunas se formarán? En comparación con 1969, se han formado 8 lagunas nuevas en el Rímac, 10 en la cuenca del Lurín,
5 en la cuenca de Mala y 22 en la cuenca del río Cañete. ¿Cuánto tiempo esos territorios naturales, esos vasos naturales, conservarán las aguas que fecundan la tierra y aseguran la alimentación de los pueblos? Por eso les dejo con el video Agua, sustento de vida. El agua es indispensable para todo tipo de vida. Desde pequeños, aprendemos que es escasa y que tenemos que cuidarla y ahorrarla. Pero ¿qué tan conscientes estamos de esa realidad? ¿Nos hemos preguntado el por qué? En la búsqueda de respuestas, decidimos visitar a las montañas de la Cordillera Central. El Apu Pariacaca. Ubicado en los Andes centrales entre los departamentos de Lima y Junín, es considerado como una de las más importantes deidades del Tahuantinsuyo. Define los extremos de un vasto espacio sacralizado que era unido por el camino inca. La cordillera del Pariacaca, además de abastecer en parte a la cuenca del río Rímac, recorre las cuencas de los ríos Lurín, Mala, Cañete y Mantaro. Hoy, dichos ríos abastecen de agua a más del 30% de la población del Perú. En esta expedición, partimos de la orilla del mar con el objetivo de contemplar a estas tierras altas, cuna de nuestra agua, tan visitadas y adoradas por los pueblos de la costa y sierra de Lima prehispánica. Pero antes, así como nuestros antepasados, pedimos al Apu permiso y bendiciones para la expedición. Agua, sustento de vida. Agua sustento de vida. Sí. El puma. Un apo pucha pucha. Un apo el fraile. Un apo tupihuaje. Este es el mensaje que llega al señor Guamaní. Que estos hombres que van a salir hoy día, que vayan con bendición. Y en esta hora pues también ellos pedirán su deseo para que lo acompañe pues en el camino, que todo sea pues con una cosa positiva. Eso es. Ahí está, sírvete. Estábamos necesitando de eso. Dale, Necesitamos sopa, pues. ¿cómo te va con tu comida? Levanta muertos. Gracias, Ernesto. Las condiciones climáticas son duras. La primera noche fue la más fría de nuestro viaje.
En la altura, cada paso es un aliento. La búsqueda de nuestras reservas hídricas demanda gran esfuerzo físico. Pero no tiene precio el llegar a verlas. Aquí nos encontramos en la Reserva Paisajística Norriollos Cochas, al lado de la laguna Carahuacocha, que es una de las 500 lagunas que tenemos aquí en la reserva. Todo terreno está colaborando acá con el guiado, con el guiado de las rutas sobre todo, con pasar obstáculos que estamos teniendo ahorita. Por ejemplo, el día de ayer hemos tenido un camino de trocha con abismos al costado y la trocha estaba llena de hielo, entonces hemos tenido que pasar despacio. Después hemos descendido a algunas lagunas. Bueno, cosas que ya, felizmente que ya tenemos algo de experiencia, ¿no? en esos temas. La cordillera Pariacaca era una inmensa reserva de hielo, una inmensa masa de hielo que ha sido muy conocida y muy querida por los antiguos. Los incas la consideraban como un apú, tanto es que construyeron 2000 peldaños para permitirles hacer la caminata religiosa, ¿no? Entre el Pariacaca, que era el dios de la lluvia torrenciales, el dios del agua, hasta el santuario de Pachacamac. Cuando vemos la imagen Google, hoy en día esta imagen nos muestra solamente una media luna de glaciares. Y hay que imaginar cómo era la llegada de los españoles cuando las lluvias eran 2 veces más importantes y que todas esas lagunas, cochas, era hielo, era masa de hielo. Hay que imaginar cómo este corazón de hielo bajaba de manera permanente hasta 4000 metros y lo que ha significado por la gente de aquella época, pero también cómo eran los ríos de la costa, permanente siempre, cuando hoy en día es difícil tener agua. El Pariacaca es una enorme cordillera con múltiples lenguas y múltiples nevados y secuestran el carbono. Las lagunas también secuestran el carbono. Tiene un efecto muy positivo en este proceso de cambio climático. Son los grandes aliados que permiten hasta hoy de desacelerar este retroceso. ¿Cuándo van a desaparecer? Es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a lograr frenar este retroceso
¿Qué tipo de adaptación podemos imaginar desde hoy? Estamos a más de 5.000 metros de altura. 10 metros delante mío está un glaciar y 10 metros detrás mío está una pared enorme que tiene muestras tiene líneas horizontales que son muestras de la erosión del glaciar, ¿no? Hace cientos de miles de años la extensión del glaciar llegaba hasta la punta de esa roca y bajaba hasta la laguna. Vemos la fuerza de la naturaleza. Agua Sustento y Vida es un proyecto cultural cuyos objetivos son, en primer lugar, el vivir la experiencia de 6 expediciones a diferentes cuencas del Perú, para luego crear materiales culturales y educativos con el objetivo de transmitir a la población la necesidad que tenemos de cuidar nuestra agua. Tenemos el apoyo de la Universidad Católica del Perú con el Centro de Investigaciones en Geografía Aplicada, que nos acompaña en todas las expediciones, brindándonos conocimientos científicos sobre la flora, fauna, de la geografía de los lugares que percorremos. Su apoyo es muy importante porque nos da una base sólida para nuestras creaciones artísticas. La percepción que tenemos del agua es distinta según la relación de cercanía hacia ella. Intentamos aprender de la gente que vive cerca de los glaciares. El lago representa para nosotros que nos da vida, el agua, la cordillera, por eso por el Apo, que es viene también los turistas conociendo. No solo es la cordillera, también es la escalera Yo, que tiene 1000 peldaños. Por eso vienen los turistas. Es que nos da vida el agua, a todo Yauli, porque ese agua también llega hasta Cañete y Mamala, a todos partes. Buenos días. El maestro Ateli les va a hablar sobre el agua. ¿Ustedes ya conocen el agua? ¡Sí! ¿De dónde viene el agua? El agua nace de aquí de aquí nace el agua limpia. Y por favor, ustedes tienen que escribir un mensaje diciéndole, amigos escolares que están abajo, ayúdenos a cuidar el agua limpia que tenemos acá arriba. Ese es el dibujo. Este es el ciclo que tiene el plástico. No lo vemos en el pescado, pero los químicos que tiene el plástico son adheridos al pez y nosotros no nos podemos dar cuenta, ¿no? Y al final todo eso nos perjudica. Ahora una preguntita. Arriba de las montañas, ¿qué cosa hay? Y más arriba, ¿qué cosa hay? Muy bien. ¿Y qué vemos cuando el cielo está con pocas nubes? ¿Quién está arriba del cielo? ¿El sol es cuadrado? ¡No! ¿El sol? ¿Qué vas a dibujar? ¿Ustedes qué van a dibujar? Un gato. ¿Un gato? Fue lindo conocer a los niños de Tanta. Su alegría y motivación nos inspiraron. Ya tienen una idea de la importancia de cuidar los ríos
y muestran gran respeto por el Apu Pariacaca. Para mí la naturaleza es una fuente de inspiración, es equilibrio, es fuerza, es vida. Agua Sustento de Vida me ofreció una nueva gama de colores, de formas, una nueva experiencia con respecto a la energía de la naturaleza. He quedado muy impresionado, muy motivado con todos los colores, los contrastes de toda la naturaleza que hemos visto y más que todo con las expresiones faciales de las personas de la sierra. Tiene mucha vida y mucha alegría, especialmente con los niños, me encanta. La fotografía es contar una historia, es congelar una historia, un sentimiento. Yo cuando tomo una foto busco amor, paz, expresar mis sentimientos más profundos. Cuando encuentro los momentos para congelar, la verdad no pienso en nada, solo sale expresión pura. La fotografía significa energía pura y limpia, en lo más puro de su esencia. Cuando estábamos en ese glacial, en el último, me sentí cerca de Dios, me sentí cerca de mi padre, de Sergio Caporali, de Dios, ¿no? Hoy día vamos a Vilca. ¿Vilca? A Vilca, más arriba del río Cañete. ¿Ya? Acá, 20 kilómetros de acá. Vamos a ver muchas cascadas del río Cañete que forman la roca y el bosque del amor. ¿Cocoa tienes? Tengo café casado. Ya, cafecito con leche. Café para mí, café con leche. ¿Qué comes con leche y después? No, café solo para mí. Café solo. Estamos listos para el desayuno de nuestro último día de expedición. Hoy día seguimos por Huancaya y bajamos a Cañete. Estamos observando el trayecto del río Cañete desde su nacimiento en la Cordillera Central y es parte de lo que queremos lograr en este proyecto, de comunicar la urgencia que tenemos de cuidar el agua. No solamente en esta zona hay la cordillera de Pariacaca,
las aguas superficiales de tantas lagunas, pero tenemos toda la zona de infiltración, de circulación de aguas subterráneas, porque estamos en un enorme macizo kárstico todavía poco y mal estudiado en el país. Aquí estamos en el 7º día de la expedición. Llegamos aquí al pueblo de Vilca, está justo aquí atrás. Y aquí tiene una bajada de aguas, son espectaculares. Y acá para atrás de esas montañas hay el bosque, le dice el bosque del amor. Es increíble. Este árbol cubierto de como una especie de capa de calcario, nada más que es producto del material de toda la zona, que es de formación kárstica. Y básicamente todo esto antes probablemente eran cuevas que en algún momento han colapsado y han formado estos estanques y estas cascadas. El Perú tiene aproximadamente el 70% de los glaciares tropicales del mundo. Este tipo de glaciares, por sus condiciones latitudinales de humedad y temperatura, son especialmente sensibles a los cambios climáticos. Son también ellos los aportantes fundamentales del caudal de los ríos en la época seca. Los que son el hogar de una gran variedad de especies de flora y fauna. El derretimiento acelerado de los glaciares de la Cordillera Central en las últimas 4 décadas es una evidencia importante de la probable escasez de agua que habrá en algunas regiones del Perú en el futuro. Siendo que desde 1970 hasta los días de hoy han perdido más del 50% de su extensión. En base a estas preocupantes cifras, se proyecta que en el Perú, los glaciares en la línea de los 5.000 metros sobre el nivel del mar desaparecerán en los próximos 20 años. Personalmente que habría que multiplicar las experiencias de siembra y cosecha del agua y también por reforestación o cuidado de los pastizales, los bosquetes de quehuñales, de quichuares, de chachacomo, que son árboles amigos que capturan la humedad atmosférica y que devuelven por percolación e infiltración el agua al acuífero y al suelo, para asegurar agua abajo también, como antaño, un caudal que permite sostener la vida a partir del agua, que es sustento, fuente de vida.
problemática del agua en el Perú es responsabilidad de todos. Cabe a ciudadanos e instituciones el tomar conciencia de la necesidad de ahorrarla y cuidarla en nuestro uso cotidiano. Porque los paraísos hídricos, como es el Pariacaca, que nos aseguran el agua durante la época seca de cada año, viven hoy un proceso acelerado de transformación y posiblemente no existirán por mucho tiempo más. Es Enrique, él es el que ha venido conduciendo. Ah, no es muy jovencito para conducir. Pero es un muy buen conductor, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está el equipo? Estamos bien, estamos avanzando tranquilos, firmes, sólidos. ¿Cansados? Cansados, pero con provisiones. Ya. Llegamos. Listo. ¿De Claudio? Espectacular. Ciro. Espectacular. Venir acá a acampar. Venir acá a acampar. Ya sabes, ¿no? Ya sale. Está bueno, Claudio, ¿no? Está increíble, ¿eh? Nunca me imaginé que la carne de alpaca sería tan rica. ¿Se llama? ¿Se llama o alpaca? Alpaca. Alpaca. Hola, mamá. Listo, graba. Ok. Buenos días. Estamos en el día 8 de la expedición Pariacaca en el bellísimo pueblo de Huancaya. Me queda un beso. Gracias, Pachamama. Gracias a Dios. Salud. Han podido ver en el video toda la expedición y han podido darse cuenta de las condiciones gravísimas que significa el cambio climático, del impacto severo que tienen en nuestros territorios del agua. Por eso yo quisiera dejar las palabras finales para explicar la importancia de este proyecto de Agua Sustento de Vida a dos de las personas, y uno va a tomar la palabra, que más
han luchado para hacer realidad este sueño. Son Denis Ferguson y Flavio Caporali. Detrás hay un sueño, detrás hay instituciones. Este grupo que han formado Denis, Flavio y Clovis de Wells, fotógrafo, Flavio, un artista plástico increíble, pintor del agua, de los glaciares, de los océanos, del cambio climático. Vemos una pintura del cambio climático que él ha ofrecido a la Sociedad Geográfica de Lima, pintor de la biodiversidad, con una enorme sensibilidad. Junto con el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUC, con Eco-Oceánica, con la Sociedad Geográfica de Lima, estamos siguiendo este sueño de agua, sustento de vida. Denis Ferguson es gestor cultural desde más de 30 años. Es consultor en desarrollo cultural y productor independiente de artes escénicas. Él nos va a explicar, para finalizar, qué significa este proyecto educador, proyecto donde la ciencia y el arte se conjugan para despertar nuestra sensibilidad y nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Denis. Es un honor y deleite ser parte de los martes geográficos de la Sociedad Geográfica de Lima e integrarnos a este valioso emprendimiento educativo de conferencias virtuales durante la pandemia que estamos experimentando. Agua, Sustento de Vida nace de Flavio Caporali. Su pasión por correr olas comulga con su visión artística que enfoca temas de mar y agua, no solo como pintor y escultor, sino también como director artístico de la película animada El Delfín de Sergio Bambarén. Gracias a este proyecto, su inspiración artística ahora también incluye las montañas y las culturas andinas. Flavio, junto con el fotógrafo Clovis de Wells, también brasileño con muchos años de residencia en el Perú, me invitaron a ser parte de este proyecto de artistas que quiere unirse al esfuerzo mundial de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el agua. Pensamos que los artistas tienen recursos inherentes a su profesión que permiten comunicar ideas a través de lenguajes emotivos que ayudarán a entender información que se viene difundiendo por décadas, pero que no está calando en la ciudadanía. Y así ayudar a promover un impostergable cambio de comportamiento en los seres humanos. La ONG Ecooceánica, dedicada a la protección de la vida marina en la costa del Pacífico Sur, nos brinda un paraguas administrativo. A través de acuerdos de colaboración institucional, hemos recibido el valioso apoyo en información científica del Centro de Investigación en Geografía Aplicada, SIGA, de la Universidad Católica y de la Sociedad Geográfica de Lima, ambos liderados por la doctora Nicole Bernex, a quien agradecemos la invitación para poder compartir hoy nuestro sueño con ustedes. Nuestros amigos asesores en la formulación de este proyecto han sido Mercedes Castro de Rebagliati, de Agua Limpia, Jorge Cayó, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Eduardo Rubio,
de Anglo American y el gran John Yule de Consultantes. César Luna Victoria, del estudio Rubio Leguía Normand, y la Autoridad Nacional del Agua también han sido importantes colaboradores. Como vieron en el video, tenemos un comprometido equipo de aliados que están participando en nuestras expediciones. Nuestro plan a largo plazo, con este proyecto de arte, ciencia y deporte, es realizar expediciones a 5 sistemas hídricos representativos del Perú: el río Santa, el río Urubamba de la Usangate al Pongo de Mañique, el lago Titicaca, el río Ocoña desde el cañón del Cotahuasi hasta su desembocadura en el mar, y los ríos de la Cordillera Central. Hemos empezado con esta última, realizando 3 expediciones a la Cordillera Pariacaca y el río Cañete, que nos han permitido preparar el video que ustedes acaban de ver. Actualmente estamos editando un segundo video sobre el glaciar de la lengua Suiricochas del Nevado Norma de la Cordillera Central, que fue nuestro último destino. Uno de los aportes principales de agua, sustento de vida, es registrar en fotos y videos el estado de los variados y alucinantes paisajes que tenemos en nuestro país. Estamos editando versiones cortas de nuestros videos para colgarlos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, así como abrir nuestras redes sociales a un compartir de información virtual con otras instituciones con metas y filosofías afines. El contacto con las comunidades andinas, y especialmente en los talleres de arte y medio ambiente que realizamos con los niños, nos han confirmado que la cultura ayuda a interiorizar mensajes y son puentes para divulgación de conocimiento y conciencia. Una de las recientes noticias que más me ha alegrado es la cantidad de cursos gratuitos online de quechua y otras lenguas nativas del Perú. Solo el curso de quechua de la Municipalidad de Lima tiene 9,000 alumnos. Esto apunta a que como pueblo estamos buscando nuestras raíces, donde herencias ancestrales seguramente nos proporcionarán las semillas de soluciones para el futuro. Nuestro común pajarín mincha. Todos hemos quedado asombrados por el impacto de la cuarentena en nuestro entorno y de ver cómo la naturaleza retomó sus espacios. El río Rímac se lució limpio y transparente. Se observaron delfines y tortugas marinas nadando en la Costa Verde. Aves que llenaban las playas y los parques. Ver estrellas en las noches limeñas, y hace unos días la conjugación de Júpiter, Saturno y Mama Quilla en su fase de luna llena. Una de las revelaciones que más nos asombró fue poder divisar las montañas que rodean la ciudad de Lima y reconocer a los apus que nos protegen. También recibimos reportes de los vientos que están trayendo a nuestro hemisferio una inusitada cantidad de arena del desierto Sahara del África. No solo cargadas de nutrientes, sino de dañinos microplásticos. Escuchemos a la Pachamama, al planeta. Nos está hablando muy fuerte. Ahora que queda al descubierto el tipo y la magnitud de daño que le estamos causando a nuestro entorno y al medio ambiente, reinventemos nuestra manera de vivir para crear armonía y respeto mutuo con todo lo que nos rodea. Manos a la obra, es tarea de todos.
Gracias.